qué manera se deteriora o cambia mi entorno natural por estos fenómenos a escala global. Porque si lo bajamos a lo local y a lo cercano, nos vamos a sentir mucho más interpelados. Y cuando nos sintamos interpelados, seguramente vamos a tener muchas más ganas y energías de ponernos a trabajar, cada uno desde donde pueda o quiera, para que esto cambie. Bueno, acá un ejemplo también de la red, que trabaja un montón y súper bien, por ejemplo, con cursos de eficiencia energética para municipalidades latinoamericanas. Esto es algo que se está trabajando un montón, y son un montón los municipios que empiezan a tener sus planes de acción climática, ¿no? A desarrollar sus propias herramientas locales para hacerle frente a esta historia o a este problema que no es una moda ni algo coyuntural, sino que llegó para quedarse y que estoy segura que es la que empieza a marcar las agendas en todo sentido, en todas partes del mundo. Bueno, ahora vamos a lo que más nos gusta, a lo que más sabemos, cómo comunicar el cambio climático. ¿Qué herramientas podemos usar los periodistas, los comunicadores para transmitir esto, para ser rigurosos, para no ser, o intentar no ser tampoco catastróficos o amarillistas, y que la gente salga espantada y que todo el mundo se deprima? Sí saber lo que pasa, por supuesto, pero intentando siempre mantener muchísimo rigor periodístico, que es algo sobre lo cual voy a insistir mucho, porque me parece que también en el mundo global y de las redes y de las fake news es fácil irse para el barro, ¿no? Y perder de vista que la información es lo primero que nos tiene que guiar a la hora de comunicar. Bueno, esto, una noticia bien coyuntural. Todo el día, todos los días van a poder encontrar en los medios casi noticias locales, regionales, nacionales en relación al cambio climático. Esto, por ejemplo, hablábamos antes de lo que está pasando en Córdoba o en el litoral argentino con los incendios forestales. Bien, hay información científica que respalda que la crisis climática global, ¿se acuerdan que hablábamos de crisis cuando hablábamos de un concepto que viene acompañado de una urgencia, ¿no? De algo que ya no requiere seguir esperando, que requiere accionar de manera rápida, potencia los incendios forestales, lo sospechábamos, los científicos lo vienen a ratificar. El calentamiento global, los veranos más largos, más secos, según los lugares, ¿no? Por supuesto, pero rachas de calor más extendidas generan, por ejemplo, en el litoral argentino que haya mucho más materia orgánica seca, y que cuando llega la temporada de quemas, estas quemas no tengan control. Primera clave, me parece a mí, puede parecer obvio, pero a veces lamentablemente corroboramos que no es tan así. Ante todo, el periodista, el comunicador, el periodista, tiene que estar muy bien informado. Para eso es muy importante armarse, desarrollarse una red de fuentes en las cuales vamos a ir a buscar la información. La fuente nunca puede ser una sola, sobre todo si es la fuente oficial. Digo, no es que haya que desconfiar de lo que dicen los gobiernos de diferentes niveles, pero nunca nos podemos quedar solo con esa información, porque si no, en vez de hacer periodismo, hacemos prensa, que está muy bien, pero es un trabajo completamente diferente. Nosotros lo que tenemos que intentar es buscar varios relatos sobre un mismo hecho para poder tener un relato final lo más ajustado posible a la realidad. Y yo sé que la realidad es algo medio filosófico, pero bueno, vamos a llamarlo así porque de alguna manera hay que decirle. Las redes creo que pueden ser un enemigo, pero también pueden ser un muy buen aliado para conseguir muy buena información. ¿Por qué? Porque todo el mundo, aún en las regiones más remotas o diversas, tiene casi siempre acceso a un teléfono con internet, al menos en algún momento del día o en algún momento de la semana, y allí en las redes hoy circula muy buena información si uno sabe buscarla, si uno sabe enfocarse,
e ir a tener información certera, ¿no? Se pueden usar, creo, para obtener buena información, ya no dependemos solo de los medios tradicionales de comunicación, eso es lo que quiero decir. Hoy las organizaciones, los gobiernos, las ONG, las iglesias generan información. Entonces, tenemos que ser capaces de buscar, de corroborar en el tiempo la confiabilidad de esas fuentes, y las redes pueden ayudarnos a llegar, no sé, a científicos u organizaciones que desde nuestro lugar en el mundo no tendríamos acceso, porque vivimos, casi todos los que estamos en este seminario, muy lejos de los grandes centros de decisión a nivel internacional. Con esa muy buena grilla de fuentes que vamos a empezar a consultar, vamos a poder ir viendo o siguiendo, hablo de Twitter, hablo de Facebook, de Instagram, bueno, cada cual se podrá sentir más cómodo en alguna u otra red del propio Internet, pero tomándose el trabajo de no quedarse con la primera versión, ¿no? Sino intentar siempre contrastar e intentar por lo menos tener 2 o 3 fuentes en relación al mismo hecho. Aquí algunos ejemplos que yo conozco, no son exhaustivos, pero me parecen interesantes compartir con ustedes. Hay excelentes, muy buenos periodistas que tratan temas de cambio climático en Argentina. Marina Aysen es una de ellas, Laura Rocha también. Las dos trabajaban en grandes medios tradicionales como Clarín y La Nación. Las dos se terminaron yendo para formar una ONG que brinda excelente información enfocada exclusivamente en cambio climático, que se llama Periodistas por el Planeta. También la pueden googlear y buscar, y si no, si la siguen en Twitter o en Facebook, van a poder también ahí ver las noticias, porque hacen una cobertura muy interesante y tienen excelente información además a nivel internacional muy actualizada. Thaís Gadea Lara también hace un muy buen seguimiento, por ejemplo, de todo lo que es acción climática a nivel internacional, las cumbres contra el cambio climático que organiza Naciones Unidas. Fermín Kopp, lo recomiendo muchísimo porque trabaja, y creo que para Argentina y Sudamérica en general, estar muy informados de todo lo que es nuestro nuevo gran partener comercial, como es China, es muy importante. China no es el país que tiene mejor prensa en cuanto a defensa del ambiente, lejos de eso, es un enorme contaminador, pero es también la gran potencia que más está invirtiendo en proyectos de infraestructura y proyectos de producción en Sudamérica en este momento. En Argentina, de hecho, en abril de este año pasó a ser el principal partener comercial por encima de Brasil. Entonces me parece que hay que tener un ojo también puesto en todas las noticias que vengan desde ese lado, desde el lado de la relación de nuestros países sudamericanos con China. Vasco Verde, Sergio Esguezábal, tal vez algunos lo conozcan, fue un precursor del periodismo ambiental en TN con un programa de televisión. También se fue de un gran medio para hacer su propio recorrido. Le aporta, me parece, una mirada tal vez más filosófica al problema climático. Es muy interesante también para tenerlo de referencia. Luego un par de excelentes científicas que tenemos en Argentina que trabajan o han trabajado en el panel de Naciones Unidas contra el cambio climático y que ayudan también con información científica de excelente nivel. Inés Camiloni es una de ellas. Carolina Vera ahora forma parte del gobierno nacional, está trabajando ahí también, pero tiene una trayectoria extensísima también en Naciones Unidas en cuestiones de cambio climático. Y luego un par de organizaciones o gobiernos que también vale la pena, me parece, tener el ojo o la lupa cerca. La Organización Meteorológica Mundial está en Twitter. Bueno, yo puse sobre todo cuentas de Twitter, que es lo que más utilizo, pero seguramente todos tienen también páginas de Facebook y seguramente también tienen página de Instagram, que es la red que más me cuesta o me resisto a usar. Porque me gusta más el texto que la imagen, pero bueno, eso ya es gusto personal. El propio panel de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y Ambiente Nación, bueno, es el Ministerio de Ambiente de Argentina, está bastante activa la cuenta también, van poniendo la información del ministro, lo que va haciendo la cartera. De vuelta, no es para quedarnos con ninguna de estas fuentes solamente, pero sí para poder hacer un surtido entre todas.
Volvemos a lo que decíamos hace un ratito. Con todo esto, lo que creo yo tenemos que intentar hacer es bajar eso a nuestro contexto, sin perder de vista nunca lo global, porque es lo que nos ayuda a entender los fenómenos en su integridad, pero teniendo en cuenta que a la mayoría de la gente le interesa sobre todo saber lo que pasa en su entorno cercano. Y, por ejemplo, en Argentina tenemos, creo, un grave déficit en este sentido comunicacional o periodístico, porque los llamados medios nacionales, en realidad, sobre todo, transmiten información local de la ciudad de Buenos Aires, y eso está muy bien, si no fuera que nosotros, los que no vivimos en Buenos Aires, pensamos que eso es de información de toda la nación. Eso no ocurre. Por eso creo que aquel medio que pueda darle un toque local, un contexto propio, local, con voces locales, con datos locales, a lo que pasa a nivel nacional, en cualquier país o a nivel global, va a ganar mucha información propia, va a ganar audiencia, va a ganar una agenda diferente a lo que se puede ver en la mayoría de las páginas web. También tener en cuenta que para toda nuestra región algunas de estas nociones ya las estuvimos hablando, las emisiones, la deforestación, matriz energética, cuando hablábamos de esa torta que explica la forma en la cual contaminamos. El extractivismo me parece que es otra noción que tenemos que tener también en mente, y también hablaban las chicas al principio de esto. Sudamérica es una región históricamente destinada a la extracción de materia prima, que ha ido cambiando con el tiempo, y fuimos desde la plata de Potosí, de cuando empezó la conquista, a la soja transgénica atada al glifosato y a las semillas modificadas de los últimos 20 años, Argentina, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, toda esta región, el Gran Chaco, las 4 provincias argentinas más afectadas por la deforestación, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, están en esa región, ¿no? Es la región en la cual la frontera agrícola se está comiendo lo que queda de vegetación nativa para ir también con más soja, más maíz o más semilla modificada. Acá, por ejemplo, un ejemplo. Hace 3 años hubo serias inundaciones en el litoral argentino. La provincia de Santa Fe sufrió enormes inundaciones 2 veces en un año. A esto iba cuando digo, pongamos el enfoque ambiental en cada noticia. Hace 20 años la noticia hubiera sido, se inundó media provincia de Santa Fe. Ahora podemos verlo de que hay una relación entre el modelo de producción que hemos adoptado hace más de un siglo y medio, y lo que ocurre con la tierra, porque vemos que las inundaciones y las sequías, estos fenómenos extremos bajo los cuales se expresa el cambio climático en esta parte de la Argentina, son cada vez más frecuentes. ¿Qué tiene que ver con eso? La forma de modelo agrícola que hemos adoptado, ¿sí? Donde desapareció la vegetación nativa, donde el suelo se modificó tanto que ya no absorbe cantidades de agua como absorbía un pastizal o un monte o un bosque nativo, donde se han hecho canalizaciones para cambiar los cursos de agua de la naturaleza para evitar que mi campo se inunde, pero le llevo el agua al campo del vecino o a la ciudad del vecino. Bueno, me parece que este es un ejemplo de cómo podemos ponerle el foco, el lente, la lupa ambiental a una noticia que antes tal vez hubiera sido presentada solamente como algo, un capricho de la naturaleza. Nos inundamos, bueno, pero siempre nos inundamos igual en esta zona, siempre nos inundamos. ¿Qué cambió? Cambió el suelo, cambió la vegetación, cambió la naturaleza, urbanizamos, impermeabilizamos amplias franjas de territorio. Todas esas preguntas podemos hacernos ante casi cualquier noticia. Insisto con esto, entonces, la necesidad de bajar la información global a lo regional y local, intentar buscar también, ir identificando en cada lugar, en cada región, de qué manera, muchas veces incluso intuitivamente, las comunidades van encontrando respuestas o formas de acomodarse a este nuevo clima, a este nuevo escenario. Aparece, esto me parece un punto también importante, el tema en la agenda política local y regional. Bueno, yo fui siguiendo, por ejemplo, los debates presidenciales, ¿no?
prestando atención con mis lentes ambientales a lo que se decía sobre esto. Así como hace un poquito más de 4 años atrás, cuando Macri debatió con Scioli, no hubo ninguna referencia a cuestiones ambientales ni al cambio climático, en el último debate